الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے con la ayuda de Allah Ta'ala سے انشاءاللہ el جلسہ viernes que سالانہ viene comienza یوں کہ شروع ہو رہا ہے Jalsa Salana de UK. جلسہ شروع ہونے سے Mucho بہت پہلے antes de que empiece este Jalsa comienza جلسے کا کام شروع ya ہو el جاتا ہے. trabajo porque el Jalsa de UK کا جلسہ de سالانہ Bretaña es un Jalsa donde de forma temporal se habilitan se hace una ciudad fantasma, una ciudad temporal. En Pakistán había jalsas y allí también en la parte del langar donde se daba de comer a la gente había unas paradas permanentes. Lo mismo ocurría con el alojamiento, es decir, habían sitios ya fijos. Antes de esto, cuando los colegios eran de la comunidad, allí también se hospedaba gente, pero cuando el gobierno se los expropió, entonces también tampoco pudimos mantenerlos. Como había mucha gente, se hacían tiendas de campaña y aparte la gente que vivía en Rapoa acogía a mucha gente que venía a las casas, les daban de comer en el Langerjana, en los lugares donde estaban. El ambiente del Jalsa de Rapoa habían cosas que ya estaban establecidas y debido a la experiencia de varios años los propios habitantes de Rapoa ya se habían especializado, que Dios quiera que este ambiente espiritual y este espíritu de servicio que tenían vuelva a ser de nuevo una parte de sus vidas. Lo mismo en Qadian. Hay muchas instituciones que ya son permanentes, empezaron de forma temporal, pero ahora, por ejemplo, el Jalsa, lo que es la zona del Jalsa, a pesar que hay que contratar gente que no es de la comunidad para cocinar, hay que contratar trabajadores que no son de la llamada, pero hay también una institución para el langar, para la comida fija. Lo mismo en Alemania, en el hall hay el tema de la comida es ya fijo, y la gente compra el pan en los mercados, aunque la gente piensa que es un pan reciente o tierno. Me van a decir los de Alemania que es un pan
इसी तरह tierno. Lo mismo ocurre en otros países, pero लेकिन बरतानिया en Gran Bretaña, dado que está el califato aquí, की यहाँ मौजूदगी की वजह से es un jalsa internacional इंटरनेशनल हिस्सा बन चुका है. इसके y hasta el año pasado, गुज़श्ता साल तक तो desde la A a la Z, अलग से लेकर ये तक todos तमाम las, मुसलमान lo que se instalaba era temporal. पहले इस्लामाबाद Primero se instalaba en Islamabad para cocinar. Había en Islamabad un sitio permanente. रोटी से कुछ हद तक La máquina que ayudaba a hacer el pan उससे पूरी हो जाती era definitiva, pero en Hakikatul Mahdi, desde que se ha hecho el Jalsa, है. यहाँ शुरू हुए हैं. en los últimos 2 o 3 años, 3 सालों से तो la comida se cocinaba en una cocina temporal, porque ya probamos traer la comida desde Islamabad बहुत सारी दिक्कत होती है. y era difícil. रोटी कुछ Ahora में पक जाती थी. algo de pan se cocina en Islamabad y otra parte se traía del mercado, pero esto era un problema. बहुत दिक्कत महसूस Por eso इसलिए यहाँ se intentó con el concejal बात की कोशिश हो que रही se है. nos diera un permiso para poder हकीकत hacer una cocina किचन बनाने की en Hakikatul Mahdi, porque poniendo tiendas de campañas जो आज की किचन es muy complicado ये बड़ा दिक्कत तलब भी है. y también es peligroso desde algún punto de vista. El cónsul, el concejal este año nos ha permitido y nos ha dado la autorización de una cocina किचन की इजाजत permanente, y और स्टोरेज en के los शेड बने हुए थे वहाँ. उनमें nos एक बड़े शेड nos ha dejado en unas barracas, nos ha dejado hacer la cocina, y ahora si Dios quiere cocinaremos aquí. El tema del pan, लेकिन रोटी का मसला था. cuando llamé la atención जब मैंने इसको a la जो mesa, decía यहाँ इंतजामिया que को वगैरह को नहीं किया. pan se compraría de los mercados o lo traeríamos de Islamabad. इस्लामाबाद से पके आ जाती है. वही Y le dije que no, porque no ponéis una máquina nueva. इसके खर्च की वजह से Tenía miedo de gastar कुछ उनके तरफ mucho dinero, y cuando yo le dije que en la central le va a dar un préstamo, entonces él tomó la decisión, con la ayuda de Dios, तो अल्लाह ताला की फजल से Líbano, लबनान se ha comprado una planta रोटी प्लांट de में pan, y और पाकिस्तान से हमारे एक un amigo Ahmadi, que yendo a Líbano ha comprado la máquina y la está instalando. Él también tuvo ya la experiencia de instalarla en Rabwa y Qadian, por eso está haciendo el trabajo de una forma muy muy adecuada. Ahora, desde el punto de vista de la comida en el Hakikatul Mahdi, Allah, con la ayuda de Allah, la comida se puede hacer de forma definitiva. Estamos muy agradecidos al concejal y al alcalde que nos ha dado este favor, nos ha hecho este favor. La diferencia de este Jalsa con respecto a otros Jalsas es que aquí tenemos que mantener a 30.000 personas, especialmente cuando llueve, los caminos se encharcan, la zona de las tiendas se humedece, donde la gente duerme. El tema de las tiendas de campaña o las pequeñas tiendas de campaña, o hay otros problemas relacionados con el barro que aún continúan, y llegará un día, si Dios quiere, cuando estos problemas también se resuelvan, y no es posible que esta sea una ciudad ya permanente de la comunidad ahmadía.
Como he dicho, que son instalaciones temporales, pero muchas de estas instalaciones y mucho trabajo se hace con trabajo voluntario. Los Jotam, gente que tiene salud, los Ansar. Yo el viernes pasado fui de forma espontánea a Hadiqatul Mahdi, y aparte de aquella gente que estaba instalando la planta del pan, habían jóvenes, mayores, pequeños que estaban trabajando, estaban haciendo su trabajo y estaban intentando adelantar el trabajo que iba a presentarse de aquí a 2 o 3 semanas. También hay que decir que el trabajo de la planta de pan no proviene de alguna compañía externa, son nuestros ingenieros, nuestros técnicos y otros ayudantes, que Allah Ta'ala les dé a ellos, agradezca, se lo premie. Y el estándar que tenemos que cumplir es muy alto. No es como India o Pakistán, donde uno trabaja como quiere, no hay ningún chequeo. Se hace un trabajo, están los cables colgando, no pasa nada. Aquí se hace un chequeo continuo de las instalaciones. Viene el gobierno y luego se permite empezar las obras. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la planta de pan y los requisitos de la planta de pan y de la cocina se han cumplido y hemos sido capaces de hacer esta obra. Debido a la instalación temporal que tenemos en Mahdi, tenemos que trabajar más, y con la ayuda de Dios, los Ahmadis voluntarios con mucha ilusión trabajan en este sentido. Este trabajo, este espíritu que hay que dar tiempo para la comunidad, es una distinción especial de la Yamaat. Los Ahmadis presentan su tiempo, el trabajo de los ingenieros, el trabajo de los médicos, el trabajo de otras asociaciones que dan su tiempo. No solo ahora en el Jalsa, sino durante todo el año. Hay un grupo de la comunidad de Ahmadiyya que trabaja de forma voluntaria, y especialmente debido al entrenamiento de cada año, el cuidado de los huéspedes que llega al Jalsa es una distinción. Los jóvenes, los mayores, los pequeños están deseando poder servir a los demás, y los trabajos que se les encomiendan con mucha fuerza con mucho entusiasmo empiezan a trabajar en ellos, porque los huéspedes del Jalsa son huéspedes del Santo Mesías Prometido. Este hospedaje es, por un lado, está sustentado en una alta cualidad moral y en los preceptos religiosos. ¿Cuál era el estándar del hospedaje del Santo Mesías Prometido? Para que nosotros podamos mejorar también nuestro estándar. Un día estaba delicado de salud, vino un huésped y se le dio el mensaje de que había venido un huésped y salió fuera y dijo que había pensado que el huésped tiene un derecho cuando ha venido haciendo un sacrificio. Yo, para cumplir con este derecho, he salido a recibirle. Oí este rango, que era el rango del Santo Mesías Prometido. Debemos establecerlo, porque
la oportunidad de servir a la gente que se nos da a nosotros, que es no solo que son huéspedes, sino que vienen solo por un tema religioso, vienen para que los 3 días del Jalsa escuchen palabras de Allah y de su profeta, vienen con el objeto de que puedan mejorar su condición espiritual y religiosa, vienen para desarrollar un espíritu de hermandad y fraternidad. Hay muchos huéspedes que vienen haciendo mucho sacrificio. Algunos viven muy bien en sus casas y el estándar que tienen aquí desde el punto de vista material viven con mucha estrecheces, pero vienen. Algunos son huéspedes pobres que, haciendo un sobreesfuerzo, vienen solo para conseguir las bendiciones del Jalsa. El Santo Mesías prometido, obedeciendo la voz del Santo Mesías prometido, con el objeto de saludar al Jalifa del momento, dice Azur que a pesar de que la NTA nos ha unido mucho a todos, sin embargo, el ambiente del Jalsa tiene su sabor, su aroma. Por eso no debemos pensar cuál es el sacrificio que están dando los huéspedes. Hay personas que vienen con enfermedades, personas de edades mayor, y vienen, sin embargo. Hay otros, como he dicho, dejan las comodidades de su casa y duermen en una tienda, comen comida muy humilde. Y esta gente tiene un derecho importante. La mayoría es de este tipo de personas que solo vienen con el objeto del Jalsa, y los gastos ahora del viaje han crecido mucho, no les importa gastar. Por eso este respeto que ellos merecen, estos huéspedes, es una obligación, porque son huéspedes muy dignos, cuyo objetivo es ganar el contento de Allah y su profeta. En otra parte, el Santo Mesías prometido, hablando de los huéspedes, dice que han venido muchos huéspedes. Hay algunos que reconocéis, hay algunos que no. Por eso es necesario que les tratéis a todos igual, con el mismo respeto. Vosotros deseáis dar el buen trato a los huéspedes, porque han venido con un objetivo religioso, cuya intención es conseguir el contento de Allah. Entonces, con atención, tenemos que cuidar esta expectativa del Santo Mesías prometido con nosotros, y debemos tener un espíritu de sacrificio y servicio por los huéspedes, y debe permanecer en nuestro corazón que el huésped tiene un derecho, donde tenemos nuestras obligaciones, tenemos que cumplir, y cada responsable tiene que tener esta sensación en el corazón para que él cumpla con el deseo del Santo Mesías prometido. Podamos decir que, oh Mesías de Dios, oh discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a cumplir con tu deseo. Y de un Ahmadi es lo que se espera. Hace más de un siglo, el viaje de un siglo no nos ha separado de usted, de su buen comportamiento,
y nuestros viejos, आज भी हमारे mayores, बच्चे niños, जवान jóvenes, बूढ़े मर्द और औरतें mujeres, con tal de अपने cumplir फराइज को निभाने के su लिए obligación, cumplen hasta el máximo de sus और posibilidades इंशाअल्लाह करते रहेंगे y आपके इस ese ख्याल deseo y ese dolor और इस दर्द es को necesario que lo tengamos हमेशा सामने delante, रखने की es necesario que lo tengamos delante, जरूरत है poniéndolo delante, tendremos que intentar कोशिश करते रहेंगे que कि मेरा yo siempre hice फरमाया ese deseo कि मेरा हमेशा que ख्याल a un रहता है huésped कि no किसी se le मेहमान dé को ningún तकलीफ न हो tipo तो de उसके लिए हमेशा तकलीफ molestia. करते रहते हैं Y al जहाँ तक हो सके huésped hay que darle confort. El फरमाया huésped मेहमान es का como दिल मिसल आईना के नाजुक होता cristal है que se rompe और con जरा un से golpe. ठेस लगने से Por lo tanto टूट es un बहुत consejo muy कि importante सिर्फ हमारा que जुबानी no sea नहीं, solamente बल्कि अमली नमूना हो una palabra, sino que seamos capaces की de दुनिया demostrarlo के también. मुख्तलिफ ममालिक में Hay jalsas en muchos जलसे होते हैं países, वहाँ भी मेहमान आते हैं especialmente लेकिन यहाँ aquí खास तौर en पर distintos, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक vienen से distintos मुख्तलिफ कौमें representantes de distintos países, cada país और तब tiene का un rango distinto, मायार मुख्तलिफ el nivel de aguante es distinto बर्दाश्त के मादा en cada país, la forma de hablarles es उनके distinta, बातचीत los sentimientos son और distintos, जज्बात के इजहार के la forma de aguantar. Lo que esperan de nosotros es distinto. तवक्कुआत मुख्तलिफ हैं Sus preferencias son distintas. Por eso con cada uno de ellos tenemos que trabajar con mucha inteligencia मामला करने की जरूरत y para ello el Santo Mesías prometido इस्लाम की nos dijo ये कोई de हिकमत forma sabia सामने रखनी चाहिए que y debemos tenerla presente, y es que el corazón de un huésped es como un cristal y ante el más mínimo golpe टूट जाता है se rompe. Si अगर हर खिदमत करने cada servidor वाले को पले बांध ले tiene en cuenta este aspecto, छोटे मोटे मसाइल cuando haya algún pequeño problema, si Dios quiere, pues no habrá motivo de queja, salvo que सिवाय इसके el objetivo sea que alguien quiera hacer daño por hacer daño, en cuyo caso también a veces hay que tomar medidas correctivas. Ocurrió el año pasado, एक वाकया durante la recepción de las mujeres, habían एक खातून mujeres que habían venido muy lejos de lugares remotos y se enfadaron. नाराज हो गई इसी वजह से Aquí no se sabe si fue un responsable el que tuvo la culpa o no, pero en cualquier caso debemos aceptar que debemos corregir el problema en vez de estar excusándonos o poniendo excusas. En este año, en el Tafsir, van a tener que cuidar mucho de forma que este año no tengan ninguna queja. Son huéspedes extranjeros y merecen también este trato. Dice Ruth, he dado algunas instrucciones a esta institución, a esta organización, he cambiado incluso también a los responsables y estoy potenciando a los Waqfeno y a las Waqfate, ¿no? Dios nos ha dado un problema, nos ha soltado un problema, porque estos han llegado ya a una edad donde pueden ya hacer su trabajo, algunos de forma temporal, otros de forma permanente. Yo espero que Allah Ta'ala este año será mejor, pero deben recordar que cambiando las caras no viene algo mejor, sino que hay que hacer oración o que tu favor esté siempre con nosotros y que cualquier trabajo que hagamos lo hagamos de tal forma como si Allah desea, y que Allah Ta'ala nos esté exigiendo, y hay que hacer una oración también para que no se dé una situación donde puedan surgir malentendidos.
En el tema del hospedaje, मेहमान नवाजी के जिम्मे quiero dejar claro मैं इस बात की वजाहत que करना la चाहता gente हूँ que vive en Inglaterra, कि इंग्लिस्तान के y रहने वाले especialmente अहमदी, los que viven en खासतौर Londres, पर लंदन में रहने deben वाले cuidar ये ख्याल que रखें los que vienen que de बाहर fuera, से, los que vienen de यानी fuera de बैरून UK, UK से आने también वाले son मेहमान, sus huéspedes. उनके भी मेहमान हैं। La gente que viene de fuera, बाहर से आने वाले मेहमानों की तादाद aproximadamente अब कमोबेश suele ser unas 3,000 3.000 personas a los que se les da el visado. मिल जाएं तो Por lo इससे tanto, a los Ahmadis de इसलिए aquí, यहाँ के अहमदियों में से uno debe tener una obligación, una responsabilidad o no. A los Ahmadis que viven aquí en UK, उनको ये ख्याल रखना चाहिए tienen que cuidar que cualquier बाहर से huésped आने que वाला venga हर मेहमान उनके es su huésped जब cuando यूके में la रहने वाले gente que मेहमान की vive क्योंकि यूके en में रहने UK, वाले मेहमान en जब से Gran आएंगे तो Bretaña, मेहमान जिनकी ड्यूटी नहीं है cuando यहाँ के रहने वाले alguien que मेहमान venga de fuera y जब किसी está en बाहर से आने contacto वाले मेहमान से con रास्ते alguien में que ha हो venido, deben pensar sí, que cualquier Ahmadi que vive que en UK में UK रहने es su वाला हर Ahmadi anfitrión मेजबान y el que ha venido de fuera es और su बाहर से आने huésped. वाला मेहमान O debe pensar que या ये समझ लें si en alguna कि circunstancia अगर especial, बात खास हालात में si han venido huéspedes Bretaña से आए हुए de मेहमानों Gran Bretaña और o बैरून ब्रिटानिया hay alguna predilección, किसी तरजीह का सवाल पैदा हो hay que dar predilección तो a बैरून los ब्रिटानिया huéspedes que han venido पहली तरजीह de देनी चाहिए fuera de Gran और Bretaña, es decir, रहने deben वालों को बार-बार sacrificarse कुर्बानी देनी चाहिए उनको। por los que han venido de un país extranjero. Deben recordar बस que ये हमेशा याद ustedes रखें en algunas circunstancias, बाज़ siendo हालात में incluso मेहमान huéspedes होते son हुए भी anfitriones. मेजबान हैं No es un trabajo solo de los ये que ड्यूटी वालों का ही काम están नहीं al cargo, बल्कि इस सोच को sino deben ampliar sus Sí, करने की miras de pensamiento और इसको y वसी करते haciéndolo, हुए फिर आप फिर ampliando sus miras, अपने आप को tienen que dar más कुर्बानी देने वाला sacrificio बनाएं। और जब ये कुछ होगा y entonces verán फिर एक una, खूबसूरत मुआशरा में नजर आएगा। una atmósfera bonita. जब हम Cuando बाज़ leemos हदीस को algún देखते हैं hadith, तो ख्याल आता है decimos o pensamos कि que मेहमान toda la बनने vida के somos बजाय unos anfitriones, मेजबान somos unos huéspedes मेहमान en नवाजी vez de ser anfitriones. एक हदीस में Para ser के मुताबिक मोमिन huésped होने leemos un hadith, एक हदीस में dice que el आता है santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने que el que फरमाया cree en Dios y en la कि vida जो अल्लाह और यौम futura आखिरत पर ईमान लाता है ha de cuidar वो del मेहमान की huésped इज्जत और como, एहतराम करे। en otras palabras, गोया दूसरे el लफ्जों में huésped, मेहमान की la dignidad del huésped, el que no cuida de su ना करने वाला dignidad, अल्लाह और यौम आखिरत es débil en la creencia en Dios y en la vida futura. Cuando el Santo Mesías prometido a nosotros nos ha dicho repetidas veces, nos ha llamado la atención मेहमान नवाजी की तरफ से sobre बताई, el तो अपने hospedaje, आका और मुता हज़रत मोहम्मद entonces lo ha hecho सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम siguiendo las instrucciones de su maestro, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y del Santo Corán, कि हम porque tenemos que अपने ईमानों crear, में मजबूती पैदा potenciar nuestra fe. En un Sí, hadith, sí. el Santo Profeta करें। Muhammad हज़रत sallallahu alaihi सल्लल्लाहु अलैहि wasallam वसल्लम ने también अपने भाई dijo से que había que संदर्भ tratar पेशानी con की cariño a los बड़ी hermanos. नेकी फरमाया। Por lo tanto, estos बस 3 días del Jalsa दिन जो हैं इसमें se hacen distintas obras buenas, aparte de ellas, इनके una अलावा gran obra buena es que ये बहुत बड़ी debemos नेकी है कि खंदा tratar से con sonrisa पेश a los आए demás. दूसरों से। Surgen distintas ocasiones, मौके पैदा होते रहते हैं tanto a los anfitriones como a los पैदा huéspedes, होंगे और मेहमानों y के लिए especialmente खास तौर diré a पर los que están ड्यूटी देने como वाले कारकुनों को responsables कहूंगा dando alguna कि वो आपस में trabajando, ताल्लुकात में भी que a veces por el cansancio थकावट की वजह से बात el ser humano pues está nervioso y तब भी no contesta de buena manera, y a los jefes और अफसरान जो हैं también les digo que deben tratar con simpatía a los que tienen bajo su cargo. A los responsables a veces se han creado situaciones
que en algunos lugares son especiales o donde se ha hecho un sitio especial donde no puede entrar una persona normal. Esto no debe ocurrir. Como he dicho, hay situaciones donde se dan altos y bajos a la hora de trabajar. Lo deben recordar. Tenemos que mantener siempre una buena moral. Con los huéspedes debemos estar bien. Y si entre nosotros mostramos también caras largas, entonces ellos se verán afectados por este ambiente. Si mantenemos la gente que viene de fuera, si mantenemos la sonrisa, también les hará un efecto positivo. Y luego estaremos acrecentando nuestra bondad, estaremos ganando el contento de Allah. Y cada persona que está en un trabajo debe recordar que no es un favor que está haciendo, sino como el Santo Mesías prometido nos ha dicho, nos ha estado, ya lo he mencionado, el Santo Profeta Muhammad dijo que el huésped tiene un derecho y que Allah, que dice respecto a las obligaciones y derechos, dice y da el derecho a los cercanos y al pobre y al viajero y no malgastes. Hay tres personas que se está hablando, pero hoy tomando como referencia voy a hablar del viajero. Hay muchos tipos de viajeros, pero el que viene por Allah Ta'ala y que inicia su viaje por Allah es el más afortunado. Hay un hadith en una reunión donde se menciona a Allah y a su profeta. Los que se sientan en esa reunión, los ángeles también envían mensajes de salutación y de paz. En nuestros jalsas, con la ayuda de Allah, estos son los jalsas que hacemos, y para unirse a estos jalsas hay que unirse haciendo un viaje, los que vienen con la sola intención, porque los ángeles están haciendo oración por ellos. Por lo tanto, son afortunados aquellos viajeros que cumplen con su obligación respecto a estos huéspedes. Y el que cumple con esta obligación está consiguiendo el contento de Allah Ta'ala. Y el que consiga el contento de Allah, ¿hay alguien que sea más afortunado que él? Si piensan, verán una extraña organización, y es que sobre una bondad se abre otra bondad, un camino de bondad. Como he dicho al principio, el tema del servicio para cada uno de los que está al frente debe entenderlo, y sé que lo hacen con buen espíritu, pero hay que mejorar. El que está haciendo una obligación, no lo hagan porque la comunidad les ha dicho que tienen que hacerlo, porque el presidente del Sadar del Khuddam les ha dicho, porque la Sadar del Lajna les ha dicho, por eso vienen a trabajar. No. El objetivo debe ser conseguir el contento de Allah. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros, cómo conseguían el contento de Allah a través de el hospedaje. Voy a poner un ejemplo. Cuanto más escuchemos este relato, nos da un gusto especial. Hazrat Abu Huraira
radiyallahu anhu relata que un viajero fue con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió un mensaje que debéis preparar comida. Dijeron, no tenemos nada salvo agua. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a un sahaba, ¿quién va a cuidar de este huésped? Un ansari le dijo, yo cuidaré de él. Fue a casa de él y le dijo a su mujer, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tienes que obedecer. Le dijo, pero hoy solamente tenemos comida para los niños. El ansari le dijo, bueno, tú prepara la comida, enciende las velas y cuando llegue la hora de los niños, duérmelos. La mujer preparó algo de comer, encendió las velas, durmió a los niños hambrientos y luego intentaron robar las velas y las apagaron y empezaron con el huésped a como si estuvieran comiendo. Estuvieron hambrientos toda la noche cuando estos fueron con el ansari, empezó a reír y dijo que Allah Ta'ala sonrió a vuestro acto. ¿Le ha gustado tanto este hecho a Allah Ta'ala? Allah Ta'ala le ha encantado. Y Allah Ta'ala, el santo profeta Muhammad recibió una revelación en ese momento que estas cosas que dan preferencia a los demás cuando ellos mismos están hambrientos y cuando se han librado de la cañería de lo suyo, esos son los que triunfarán. Qué gran sacrificio que durmiendo a los niños hambrientos le dieron comida a los huéspedes. Hoy con la ayuda de Allah no creo que alguien sea así, y sobre todo en los huéspedes de la Jamaat con la ayuda de Allah no hay ningún caso. Luego el huésped que esta familia dio este sacrificio era una persona que había venido con el objeto de aprender la religión, era un huésped del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poniendo estos ejemplos, se nos ha dicho cuál es la importancia del hospedaje. Ese huésped, que era huésped del santo profeta Muhammad, tenía un rango muy alto, y hoy el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los huéspedes del discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les ha dado un rango muy elevado. Por eso tenemos que tener presente delante este tema. Y decimos, bueno, parece injusto que un niño pase hambre, pero el sacrificio se sirvió un sacrificio inmenso de toda la familia. Aceptaron unos con alegría y otros obligados, y ciertamente Allah Ta'ala les habrá bendecido mucho, porque se extrae de este versículo. Allah Ta'ala a estas gentes les junta entre los muflehun, entre los que tienen éxitos. ¿Quiénes son los que tienen éxitos? Si miramos su significado, encontraremos que mufle en los que florecen, los que tienen éxito, aquellos que consiguen sus altos estándares, altos deseos, aquellos los que adoptan toda cosa buena, los que de forma continua, constante, permanecen en estas buenas obras, que alcanzan la paz de tranquilidad de corazón, los que están bajo la protección de Allah Ta'ala. Por lo tanto, sacrificar una comida por un huésped y permitir que luego ellos hayan sido herederos de la gracia divina, entonces, ¿qué mejor intercambio? Si uno encuentra esta gracia divina que le favorece, ¿qué más necesita? Este es el rango que tiene que hacer una persona que haga mehman, que sea huésped, que dé hospedaje, y es necesario que esto es lo que debamos establecer. Este es el rango que, si Dios quiere, atrayendo el cariño de Allah,
nos hará ganar esta vida y la vida futura. Por eso tenemos que pensar en servir a los huéspedes del Santo Mesías prometido, y con ello nos va a unir en el grupo de los muflejín, de los que tienen éxito. Que Dios quiera que todos los responsables alcancen esta bondad, y que Dios dé facilidad a todos los que van a participar en el Yalsa. Después de la oración del viernes voy a rezar una oración fúnebre en ausencia por el señor Zohur Saheb, que en Orangi Town, Karachi, el 19 de agosto fue matado. Ocurrió que el señor Zohur estaba a las el día 21 de agosto había dejado el coche para reparar y fueron a recogerlo. Cuando salió fuera, su vecino, que es una persona que no es de la comunidad, también salió fuera y fueron a ver el coche. El coche estaba a una distancia relativamente cerca de casa. Cuando chequearon el coche, volvían a casa, en una motocicleta vinieron dos personas que bajaron de la motocicleta y empezaron a disparar. Y el vecino, el señor Anwar, intentó quitarle el arma y empezaron a dispararle también, y salieron corriendo. Cuando la hija del señor Zohur escuchó disparos, estaba tomando té y vio que había dos personas en motocicleta. Él cogió la taza de té y la tiró sobre los asesinos y empezaron a disparar también a la ventana. La hija no le pasó nada. El señor Zohur falleció en el acto. En el momento tenía 47 años y su vecino también falleció según iban hacia el hospital. Que Dios también cuide de su alma. El señor Zohur Saheb se introdujo a través de su tío. En 1936 hicieron el PET. Eran personas de conocimiento, y después de mucha investigación aceptaron el Ahmadiyya. Luego también entraron otros tíos, su padre, su familia estaba relacionada con Muzaffarabad. En Kashmir se fue a Kashmir, donde estudió BA, y luego trabajaba en el momento estaba trabajando como oficinista en una empresa. Era una persona que era muy poderosos y muy hospitalario. A la gente que venía en casa no les dejaba ir sin servirles algo, cuidaba de todos los responsables, no daba oportunidad de quejarse. Era musi también, quejarse ante un responsable. Tenía también interés en hacer bets. De hecho hizo bets entre las gentes. Después de su asesinato, mucha gente le acompañó y cada uno hablaba de sus buenas cualidades morales. Un compañero que estuvo con él lloraba y decía que era una persona muy pacificadora, y cuando nos enfadábamos él siempre nos tranquilizaba. Sus jefes dijeron que Zohur
era un luchador admirable que hemos perdido un buen compañero. En su familia, de su mujer, decían que desde el punto de vista económico vivían bien, ayudaba a quien lo necesitaba, no había nadie que fuera de su casa sin que no diera donativos o limosnas, gente que necesitara, cuidaba de los niños, tenía mucho interés sobre la educación de sus hijos. Su mujer dijo que Dios le había dado un corazón tan bueno, era un corazón merecedor de un martirio. Antes del martirio dijo, lávame, limpiame los zapatos. Dice que después del ataque, cuando salió fuera y le vio, me sonrió, estaba ya herido, como si me estaba diciendo adiós, y ya se fue con su creador. No regañaba a los niños. El Jutba de sermón, él mostraba enfado cuando no se escuchaban mis sermones. Con las hijas tenía un trato especial. Entre los que dejan su esposa, 3 hijos y 4 hijas, que Allah Ta'ala eleve el rango del fallecido y a sus hijos les guarde y a su mujer le dé la oportunidad de mantener la paciencia ante esta pérdida. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل